buenas tardes a todos los participantes de este primer foro de economía circular en Paraguay. El tema de este panel es la transición hacia la economía circular. Yo les hablaré de políticas, de incentivos, de fondos para desarrollar la economía circular en el Paraguay y en otros países, y me enfocaré en la contribución que la Unión Europea está aportando y quiere aportar para el desarrollo de la economía circular. Como dijo el embajador Beritz esta mañana, no queremos salir de esa crisis volviendo a la situación anterior. Queremos salir más fuertes, queremos salir con una economía más sólida, más eficiente y más sostenible. Para eso tenemos diferentes instrumentos. Uno de esos, desde el punto de vista de la Unión Europea, es el Pacto Verde Europeo, que se aprobó en 2019, antes de la crisis del COVID, y que es nuestra hoja de ruta hacia la neutralidad climática en 2050. El Pacto Verde es un plan integrado que toca prácticamente todos los sectores de la economía, de la energía que se quiere descarbonizar, el transporte con un sistema de transporte más limpio, la construcción, la edilicia y muchos otros sectores. Para poder implementar ese Pacto Verde y para lograr objetivos tan ambiciosos, se necesitan muchos ingredientes. Uno de esos, por supuesto, son los recursos. Y en la Unión Europea nos hemos dotado de recursos para poder alcanzar esos objetivos. Un tercio de los fondos del Fondo de Recuperación post-COVID de la Unión Europea será dedicado a objetivos y acciones para el medio ambiente. Un tercio de 750.000 millones de euros. Recursos son importantes, pero no es la única cosa. Tenemos una política, una estrategia, los recursos. Un elemento que me gustaría también subrayar aquí, creo que es muy relevante para ese foro, es la necesidad de crear alianzas. Los factores que producen cambio climático, pérdida de biodiversidad, daños al medio ambiente no conocen fronteras. Como Unión Europea no queremos y no podemos actuar en solitario. Queremos seguir liderando y forjando esas alianzas para que todos nos encaminemos hacia un futuro más sostenible, con las autoridades públicas, con el sector privado, por supuesto, tan importante, con la sociedad civil y con todos los ciudadanos y ciudadanas. Y esas alianzas, por supuesto, incluye también a Paraguay. La economía circular, y aquí vengo al tema de ese foro, ese panel, es uno de los elementos, uno de los pilares de nuestro Pacto Verde. Hemos aprobado un plan de acción en 2020, hemos actualizado ese plan de acción que tiene medidas para las empresas, para los consumidores, para el sector público y se enfoca en el diseño y la producción. El objetivo es que los recursos que usamos se mantengan en la economía más tiempo posible. En cuanto a la producción, la idea es producir y comercializar productos que se puedan reparar, que se puedan reutilizar, que se puedan reciclar y que usen lo más posible materiales reciclados. Para los consumidores, muy importante porque por lo menos en la Unión Europea hay un perfil de consumidor que es bastante sensible a las temáticas medioambientales. La idea es empoderar a esos consumidores, darles informaciones más ciertas y más detalladas para que puedan elegir los productos sobre la base de consideraciones medioambientales. Por ejemplo, la composición de los productos, la durabilidad de esos productos. Para los sectores, el plan de acción toca muchos sectores, pero se enfoca en los sectores que usan más recursos y tienen más potencial de circularidad, de durabilidad. Sectores como la energía, como los alimentos, para que haya menos envases, embalajes, el transporte, por supuesto, el textil, el agro y otros sectores. La situación en la Unión Europea quizás se pregunta, bueno, nosotros queremos llevar buenas prácticas, ayudar, acompañar, liderar, qué tal, cómo van las cosas en los países de la Unión Europea. La situación es muy variada, depende de los países y el nivel de desarrollo de la economía circular es realmente bastante distinto. Hay países como Holanda, por ejemplo, que es una referencia que tiene el objetivo muy ambicioso de tener una economía 100% circular en 2050. Francia, que tiene un marco legislativo también muy favorable y una hoja de ruta para la economía circular. Italia,
que ha hecho pasos muy importantes, incluyendo con medidas para las MIPYMES. Alemania, que es un líder en la gestión de residuos. Al lado de esos países hay otros países que se están desarrollando más en tema de economía circular, pero la tendencia de la Unión Europea es claramente única y va hacia un futuro más sostenible y una economía más circular. Para poder hacer eso, como decía antes, no vamos a actuar en solitario, necesitamos alianza, necesitamos actuar a nivel global, a nivel internacional. Y una de las herramientas que tenemos para poder lograr esos objetivos y unir las fuerzas a nivel global es nuestra cooperación internacional. La cooperación europea ha evolucionado bastante en los últimos años. Ya no se habla de ayudar a países beneficiarios, sino de acompañar países socios, para lograr intereses comunes, intereses compartidos. Y por supuesto, uno de los intereses compartidos es el cuidado del planeta, el cuidado de nuestras economías y el cuidado de la salud. Desde 2015, cuando salió el primer plan de acción de economía circular, estamos cooperando en diferentes regiones del mundo. En Asia hay las experiencias más, digamos, donde ha habido más experiencias, un poco en África también, en sectores como el textil, el agro, la construcción, con experiencias que se pueden replicar en otras regiones. En América Latina también estamos empezando a trabajar con diferentes países, sobre todo con asistencias técnicas especializadas para identificar oportunidades de economía circular, para movilizar recursos públicos y privados, para trabajar con los emprendedores, para facilitar el acceso al crédito, para formar emprendedores, para adaptar los marcos jurídicos, normativos y legislativos. Es un camino largo también en Paraguay. En Paraguay hemos escuchado esta mañana varias experiencias del sector privado, en el sector del plástico, reciclaje de cartones, así que hay experiencias, pero creo que tenemos que hacer mucho más y tenemos que hacerlo de manera más estructurada. La Unión Europea financia un proyecto que organiza ese foro que se llama MIPYMES Compite. Es un proyecto de 12 millones de euros de donaciones que apunta a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Uno de los elementos centrales de este proyecto es el apoyo y la promoción de la economía circular. Trabajamos con las instituciones públicas, con el Ministerio de Industria y Comercio, con los gremios del sector privado y con las empresas mismas. Para darles un par de ejemplos, por ejemplo, se trata en el sector público de promover y fomentar la contratación pública verde, lo que significa insertar en los pliegos de contratación elementos y criterios medioambientales para la adjudicación y la ejecución de los contratos con el sector público. Con las empresas, las pequeñas y medianas empresas en el sector agro, estamos trabajando para valorizar los desechos que se producen con las actividades de procesamientos, que sabemos que producen muchísimos desechos, por ejemplo. Las actividades en el sector industrial para la eficiencia energética o para un mayor uso de material reciclado. No voy a detallar más porque el representante regional de ONUDI después les dará unos detalles más sobre ese programa y las oportunidades que ese programa puede tener para las empresas. Quiero concluir mi intervención hablando del futuro, con una mirada hacia el futuro. Queremos, como decía, hacer más y hacerlo de manera más estructurada para el medio ambiente y la lucha al cambio climático aquí en Paraguay. La economía, la cooperación entre Unión Europea y Paraguay entre 2021 y 2027 será seguramente más verde. Queremos trabajar con las instituciones públicas, con el sector privado, con la sociedad civil y con los consumidores, los ciudadanos, para lograr un modelo que sea más exitoso desde el punto de vista económico, porque no hay que olvidar que la economía circular puede ser un buen negocio, un modelo que pueda crear más empleo, que pueda apuntar a la innovación, que pueda garantizar la seguridad del suministro de los recursos, que pueda cuidar nuestra salud y que pueda luchar contra el cambio climático. Yo creo que el foro de hoy es un primer paso para estructurar y unir nuestras fuerzas para desarrollar la economía circular en Paraguay. Muchas gracias.